1977. Acapulco vivía sus años de mayor esplendor como el destino favorito de los famosos y los grandes empresarios del país, quienes llegaban ahí no solo a descansar, sino a invertir en propiedades y negocios prometedores. Por esos días, el Chavo del Ocho ya se había convertido en el rey indiscutible de la comedia televisiva. Pero mientras el público reía frente a la pantalla, la vecindad que tanto amaban comenzaba a resquebrajarse por dentro. Todo comenzó con una petición directa del hombre más poderoso de la televisión mexicana, Emilio Azcárraga Milmo, aunque en la serie Chespirito, sin querer queriendo nunca se menciona su nombre real. El magnate acababa de adquirir el Hotel Continental en Acapulco y quería aprovechar al elenco completo, incluyendo al Chapulín Colorado, para promocionar su nueva propiedad. Roberto Gómez Bolaños se mostró desconcertado. Le parecía imposible justificar que un personaje tan pobre como el Chavo, que ni siquiera tenía para comprarse una torta, terminara de vacaciones en la playa. El empresario, sin darle mayor importancia al obstáculo creativo, le respondió que para eso le pagaba, que resolviera el problema, ya que para algo era considerado el genio de la televisión mexicana, mientras él se encargaría de cubrir los gastos de la producción en Acapulco. Fue así como nació uno de los episodios más entrañables del programa. Gómez Bolaños ideó que la Chilindrina ganara un viaje a la playa en un sorteo, lo que motivó a los demás vecinos a organizarse para acompañarla. El Chavo, por supuesto, no podía quedarse fuera, y gracias a la generosidad del señor Barriga, terminó sumándose también a la aventura. Sin embargo, detrás de cámaras, la historia era muy distinta. El matrimonio de Gómez Bolaños con su primera esposa, Graciela Fernández, madre de sus 6 hijos, atravesaba un deterioro que él mismo reconocería años más tarde en su autobiografía. Ahí confesó que la responsabilidad mayor había sido suya, pues sus errores llegaron hasta la infidelidad. Contó que durante las giras era frecuentemente buscado por mujeres que no se conformaban con un autógrafo, sino que buscaban algo más íntimo. Aclaró que esto no era una justificación, pero reconoció que ciertas circunstancias facilitaron esos encuentros. Él ya se había sometido a una vasectomía, y la época permitía cierta tranquilidad frente a enfermedades venéreas, antes de que apareciera la amenaza del SIDA. En medio de ese ambiente, Roberto había comenzado a sentir una fuerte atracción por su compañera de elenco, Florinda Mesa. Según relató el propio Chespirito, se enamoró de ella desde el primer momento en que la vio, aunque su matrimonio lo obligó a esperar. Esa espera se extendería varios años, hasta que el destino los llevó juntos al set de Acapulco. El problema era que, en ese entonces, Florinda mantenía una relación con el director del programa, Enrique Segoviano, con quien estaba a punto de casarse. En la recreación de estos hechos, ni Florinda Mesa ni Carlos Villagrán aparecen con sus nombres reales. Ella es representada como Margarita Ruiz y él como Marcos Barragán. Lo mismo sucede con el director Enrique Segoviano, convertido en el personaje de Mariano Casasasola. Roberto había llevado a toda su familia a ese viaje con la intención de salvar su matrimonio, pero la cercanía con Florinda hacía cada vez más evidente la atracción entre ambos. En una de las escenas, Horacio Gómez, hermano de Roberto y actor que interpretaba a Godínez, lo sorprende coqueteando con ella y le advierte, ya sin cámaras de por medio, que está arriesgando a su propia familia y que no olvide que Florinda está comprometida con el director. Le pide que deje de jugar con fuego. Mientras el elenco llegaba a Acapulco para definir las locaciones del episodio, otro conflicto se gestaba en silencio. El actor que daba vida a Kiko ya planeaba abandonar la vecindad para protagonizar su propio programa. Le confesó a Ramón Valdés que ya no se sentía cómodo, pues consideraba que Roberto no lo dejaba destacar y que el público prefería verlo a él como protagonista. Incluso intentó convencer a Ramón de sumarse a su nuevo proyecto y dejar el programa junto con él. Pero Valdés,
fiel a su carácter, se negó rotundamente, dejando claro que jamás le haría eso a Roberto, comparando su lealtad con la que él mismo profesaba por el equipo de fútbol Necaxa. La producción también nos remonta al momento en que Gómez Bolaños diseñaba los personajes de su otro programa, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ya tenía en mente a Rubén Aguirre para interpretar a un profesor engreído y vanidoso, pero necesitaba un contrapeso cómico. Fue entonces cuando pensó en el actor que, según sus propias palabras, más risa le había sacado en toda su carrera, Ramón Valdés. Con todo listo para grabar las vacaciones del Chavo, un mensaje anónimo llegó a manos de Roberto, citándolo esa misma noche a cenar en el restaurante del hotel. Al comentárselo a su hermano, Horacio le insinuó, con tono de sospecha, que podía imaginar de quién se trataba, y le advirtió que ojalá no fuera la persona que últimamente le quitaba el sueño. Le recordó que lo más probable era que se tratara de su propia esposa, Graciela, intentando reconquistarlo. Esa noche, al llegar al restaurante, Roberto se topó primero con Florinda y se acercó con un tono coqueto, pero apenas segundos después apareció Enrique Segoviano, dejándole claro que su sospecha inicial era equivocada. Al girar la mirada, descubrió a lo lejos a su esposa, quien había recibido el mismo mensaje misterioso. Ambos se miraron sin entender quién los había citado, hasta que una serenata reveló la sorpresa. Habían sido sus propios hijos quienes lo organizaron todo para intentar reconciliarlos. Ese viaje a Acapulco, que el público recuerda entre risas, fue en realidad el inicio de la desintegración de la vecindad. La tensión entre Roberto y Carlos Villagrán era cada vez más evidente, al igual que el romance con Florinda, y estas fricciones comenzaban a contagiar a todo el elenco. En otra escena de la serie, Edgar Vivar le comenta a Rubén Aguirre que Gómez Bolaños le había hecho una fuerte advertencia sobre su salud, diciéndole que si no cambiaba su estilo de vida, ya no le sería útil al programa. Edgar reconocía que la advertencia sobre su salud tenía sentido, pero le extrañaba la dureza de la frase, hasta que concluyó que esas palabras no sonaban propias de Roberto, sino de la mujer que comenzaba a influir cada vez más en las decisiones detrás de cámaras. Fue entonces cuando confesó sentir un mal presentimiento sobre ese viaje. A partir de ahí, todo se precipitó. A finales de 1977, Carlos Villagrán le comunicó a Gómez Bolaños su deseo de dejar el grupo para lanzar su propio proyecto con el personaje de Kiko. Roberto aceptó y autorizó su uso. Villagrán llevó la propuesta directamente a Azcárraga Milmo, quien preguntó si contaba con el permiso de Gómez Bolaños. Este respondió que no había ningún inconveniente y que incluso no cobraría regalías, siempre y cuando se le reconociera públicamente como el creador del personaje. Según la versión de Chespirito, Villagrán se negó a aceptar esa condición, pues se consideraba a sí mismo el verdadero creador de Kiko. La disputa terminó por hacer que, en 1978, Villagrán anunciara su salida definitiva de la vecindad para llevarse a Kiko hasta Venezuela, donde protagonizó el programa Federico y Kiko, sin alcanzar el mismo éxito que tenía en México. Ese mismo año, Enrique Segoviano también decidió abandonar el proyecto. Roberto había intensificado su búsqueda de Florinda justo después de que ella se comprometiera con el director, y tras la salida de Segoviano, Gómez Bolaños asumió por completo el control de la producción, otorgándole a Florinda una autoridad que antes no tenía. Diversos testimonios señalan que ella comenzó a tomar decisiones que no le correspondían, dirigiendo a los actores y controlando aspectos de la grabación. Este nuevo ambiente terminó por desgastar a Ramón Valdés, quien decidió abandonar el programa en 1979. Su hijo, Esteban Valdés, aclaró después que su padre se fue en buenos términos, sin conflictos con sus compañeros ni con Chespirito, pero que ya no se sentía cómodo con la dinámica que se había instalado en el set, y que para él la tranquilidad valía más que cualquier suma de dinero. El Chavo en Acapulco sigue siendo uno de los episodios más queridos por el público,
pero lo que vimos en pantalla fue solamente la cara amable de una historia mucho más compleja. Detrás de las risas había un ambiente cargado de celos, traiciones e infidelidades que, con el tiempo, terminarían por desintegrar a la vecindad más famosa de la televisión mexicana. Conocer este lado humano de los actores nos recuerda que, detrás del maquillaje y el vestuario, existían personas con virtudes, miedos y errores, igual que cualquiera de nosotros. Tal vez por eso la frase de Chespirito, sin querer queriendo, describe también la vida fuera de las cámaras, donde incluso los ídolos más queridos tropiezan con los mismos errores humanos. Y hasta aquí llegamos con esta revelación de lo oculto tras la pantalla. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de todo lo que pasó detrás de cámaras en este viaje a Acapulco. Y como diría el Chapulín Colorado, síganme los buenos.